Tenemos al máster Walter Jeremías López, ingeniero en Ciencias de la Computación, con maestría en Gestión de Proyectos, actualmente doctorando en Economía y Empresa, experto profesional con experiencia en el sector de tecnología, docente e investigador universitario, consultor y asesor de sistemas para el sector privado y en organizaciones de desarrollo. Él nos va a impartir la conferencia Perspectivas para el desarrollo territorial sostenible ante los avances tecnológicos de la inteligencia artificial. Los dejo con Walter Jeremías. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo experiencias, brindándole un poco de la parte de conocimiento que he estado desarrollando en los últimos años a lo largo de mi carrera. Vamos a hablar un poco sobre perspectivas para el desarrollo territorial ante los avances tecnológicos de la inteligencia artificial. Creo que esta mañana hemos hablado mucho acerca de temas de innovación, acerca de temas de desarrollo, de software, de tecnología. Quisiera saber, de los que estamos aquí presentes, ¿cuántos son hondureños? Casi la mayoría, ¿verdad? ¿Y de Guatemala? ¿Quiénes vienen desde Guatemala? Ah, también, ¿verdad? Bienvenidos a Honduras. Espero que tengan una bonita experiencia. ¿Nicaragua? ¿El Salvador? ¿Ya se fueron? ¿Y Costa Rica? Ah, ok. Solo una. Bueno, tal vez conversamos más tarde. Yo la próxima semana voy a estar por Costa Rica compartiendo estos temas en el tecnológico de Costa Rica para poder profundizar más en estas áreas que son de mucho interés para poder desarrollar nuestros países. La agenda que vamos a desarrollar este día, vamos a crear un marco teórico, porque todo lo que fundamentemos, yo creo que todos tenemos más que todo experiencia en el sector de desarrollo, el sector de economía. ¿O hay alguien informático aquí que les puede levantar la mano para tener una idea? No, ¿verdad? Solo Neri. Y ustedes también, ¿verdad? Sí, los conferencistas. O sea, no se vale, ¿verdad? A veces este tipo de conferencias es un gran reto, porque hay que hablar con mucho tecnicismo, porque así es el lenguaje, así es la jerga tecnológica. Pero cuando nosotros nos dirigimos a un público que tiene otro tipo de experiencia, entonces hay que ver de qué manera hablarle para poder hacer entendible todos los puntos que vamos a tratar. Entonces vamos a sentar bases para desarrollo económico, que en eso sí tenemos experiencia todos, ¿verdad? Creo yo. En agencias de desarrollo, local o en el sector empresarial. Luego vamos a construir un estado del arte de cuáles son los avances científicos que se están dando actualmente en el campo de la inteligencia artificial. El primer punto tiene que ver sobre la economía espacial, porque como hablamos de territorio, hay varios enfoques para poder hablar de desarrollo económico, del modelo de sustitución de importaciones, famoso de ventas, pero ahora tenemos que relacionarlo con un área geográfica específica, una región, un departamento, un municipio o un país también. Y el otro tema tiene que ver con la innovación, que es de lo que hemos estado hablando. Entonces vamos a tener varias bases que ya hablamos en nosotros. La intersección entre estos campos nos va a dar la temática que vamos a discutir. Y dentro de ella yo quiero que hablemos acerca del campo económico, cuál es el punto de partida de la inteligencia artificial, qué oportunidades hay. Es decir, no vamos a hacer una conferencia técnica, sino que la vamos a hacer aplicada a la economía. El entorno global, vamos a ir sumergiéndonos a casos de América Latina. Y por último, ¿qué aplicabilidad podemos darle a toda esta temática en el área centroamericana? Para ello hablemos un poco de desarrollo territorial. Es una combinación de varias ciencias, tiene que estar integrado. Primero la economía, porque la competitividad empresarial es un factor que genera riqueza, ¿verdad? Cuando los empresarios tratan de buscar modos de subsistir, modos de generar nuevos productos y servicios, pues se generan sinergias, se genera empleo, se generan ingresos, se genera un bienestar en la población, en sus familias. La geografía también tiene que ver porque el ordenamiento territorial es básico. Es básico porque se pueden identificar zonas con ciertas especializaciones o con ciertos atributos de recursos que son mejores que otras zonas para producir, ya sea tipos de cultivos específicos, ya sea porque tienen comunicación o acceso a carreteras o acceso a trenes, a vías de comunicación, a aeropuertos para poder exportar. Entonces esto es bien importante, manejar un ordenamiento adecuado para evitar embotellamientos de tráfico que puedan atrasar el proceso económico,
para poder agrupar zonas cerca de afluentes de agua, todo eso, y también cuidar el medio ambiente, por supuesto, que es la parte de la ecología. Ningún desarrollo puede ser sostenible si no tiene en mente el medio ambiente, porque entonces se destruiría el mismo ecosistema. La sociología, porque en última instancia todo el desarrollo debe buscar el bienestar social y del ser humano, es decir, eso es lo que se persigue, igualdad de oportunidades para todos. La política y ética también tienen que converger aquí porque generan gobernabilidad de los espacios y también participación ciudadana. Esto es muy importante. Y por último, la antropología cultural, es decir, el desarrollo no tiene por qué interferir en la pérdida de identidad cultural de los pueblos. Eso es básico, ¿verdad? Se tiene que respetar diferencias, también se tiene que dar a los grupos étnicos, clases desfavorecidas, para poder integrarlos a este desarrollo y no aislarlos como tradicionalmente se ha hecho. Han surgido diferentes teorías de desarrollo económico. Toda esta charla tiene que ir centrada en el tema de innovación. Ahora, ¿cómo innovamos para el desarrollo territorial? Vamos a centrarnos primeramente entre la década del 75 y 1985 surgen los distritos industriales y sistemas productivos locales, teoría de la innovación y sus ciclos, desarrollo local y territorial. Posteriormente en los 90 ya viene otro tipo de teorías que son muy utilizadas ahora, por ejemplo la parte de ventaja competitiva y naciones de regiones de Michael Porter, que vamos a hablar un poco de ella porque es muy aplicable y creo yo que es realmente una teoría que nos puede ayudar a enmarcar un desarrollo mediante clústeres. Los medios innovadores, redes de innovación, y hay dinámicas de proximidad, economía del conocimiento y learning regions, esto es regiones que aprenden del desarrollo y de sus experiencias pasadas. Y por supuesto los sistemas nacionales y regionales. Entonces vamos a hablar un poco de los sistemas productivos locales, conocidos como SPL. Normalmente es cuando el territorio se identifican ciertas especializaciones en los cuales la actividad que se genera de ellos a través de unidades, que las vamos a llamar empresas, son de pequeña dimensión pero están muy relacionadas y pueden servir de soporte a otras. Inicialmente empieza como pequeñas empresas de un mismo sector económico. Es decir, no hay mucha diversificación, es decir, un sector cafetalero, pero hay varias empresas relacionadas con eso, con la producción, con cafetería, con educación, con charlas de catación, todo eso. Relaciones intrasectoriales, es decir, son internas del sector, no hay mucho comunicación con sector externo. El desarrollo técnico y profesional es muy especializado en esa área y tienen gran impacto social. Estos sistemas productivos locales, con el tiempo, y si son bien desarrollados, pueden escalar a áreas de especialización productiva, donde ya la organización territorial se va descentralizando, ya comienzan a predominar empresas externas, hay mucha disponibilidad de trabajo, porque por la gran oferta que se da, entonces esto genera que la fuerza laboral se comience a especializar para esa área específica, y ya se concentra en un sector. Y luego pueden avanzar hacia los distritos industriales, que se caracterizan por una intensa división del trabajo, se diversifica, o sea, ya no solamente se está hablando de un sector, sino que ya pueden haber varios sectores e industrias relacionadas, comienzan a haber interrelaciones entre el sector, internas y también externas, o sea, intra e intersectoriales, aprovechan los recursos locales y comienzan con un desarrollo autónomo autosuficiente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del distrito industrial, los pilares básicos son una economía externa, es decir, porque el sector industrial tiene que ir viendo de qué manera exportar los productos que se producen ahí, y por supuesto, una economía de aglomeración. Cuando hablamos de aglomeración tiene que ser conglomerados de empresas, de industrias afines, y eso tiene que ver mucho con el modelo competitivo de las naciones, que yo veremos a continuación. Cuando hay conglomerados, que es el nombre técnico, son clúster o grupos de empresas relacionadas, se crean sinergias y se crean relaciones entre ellas. Deben haber una estrategia, estructura y rivalidad entre empresas, sectores afines y de apoyo, porque se necesita un sector afín, por ejemplo, para la mano de obra puede ser la academia, las universidades, centros de formación técnica, también otros condiciones de la demanda que se pueden dar, que los clientes se van volviendo cada vez más exigentes, sus demandas van variando, y la condición de los factores de producción, entendiendo estos como tecnología, tierra, recursos naturales, es decir, todo eso.
También la oportunidad es que también se utilizan esos recursos, entre ellos, y la parte del gobierno, las políticas para que todo este ecosistema del clúster pueda realmente funcionar. Entonces, aplicando esto, podríamos crear un desarrollo territorial inclusivo, sostenible y, por supuesto, que pueda venir a crear un crecimiento económico de alto impacto en una sociedad. Vamos a hablar un poco acerca del sistema territorial de innovación. Para incorporar este término dentro de un territorio, necesitamos tener una infraestructura de investigación y desarrollo que los encargados serían las universidades, las escuelas técnicas y laboratorios y centros de investigación especializados. Tienen que haber servicios empresariales, es decir, para transferir toda esta investigación y desarrollo que se hace, cómo correctamente poderlo transferir a las empresas, cómo hacer estudios de mercado eficaces y cómo capacitar al recurso humano, es decir, que le brinden este servicio mediante outsourcing a las empresas ya existentes, y tienen que haber incentivos y políticas por parte del gobierno. Esos incentivos pueden darse dentro de un mercado de capitales, en este caso en el sector financiero, porque en los países de Centroamérica es muy poco lo que se da de bolsa de valores y todo eso. Esto es más en economías ya un poco más grandes. Tiene que haber un mercado de trabajo y, por supuesto, los entes reguladores. Cuando el sistema territorial es innovador, los actores locales, públicos y privados, interrelacionan con organizaciones institucionales, se crean redes sociales de cooperación, también la organización productiva se da entre redes empresariales y los recursos y activos territoriales del entorno son correctamente aprovechados por todos los actores. Entonces, esto se tiene que dar para que se pueda incorporar este tipo de tecnologías. Y por supuesto, los actores son, en cuanto a instituciones públicas e infraestatales, pueden ser los gobiernos locales, las municipalidades o gobiernos regionales, las gobernaciones. Pueden organizarse en mancomunidades de municipios para expandir mercados, agencias de desarrollo, el Estado, por supuesto, y las instituciones supraestatales, ya el gobierno central, universidades públicas y centros de investigación, también públicos, las organizaciones económicas, ya sea empresas, en redes o clusters, las cámaras de comercio, centros tecnológicos y de servicio, inclusive los sindicatos por la parte de la fuerza laboral de la organización y de los derechos. La sociedad civil, organizada en asociaciones, en ONGs, en grupos de acción local y en centros de formación privados o universidades privadas, y por supuesto la ciudadanía completa. Entonces, todos somos encargados de manejar un desarrollo sostenible e innovador. Los actores condicionan respuestas al entorno. Estas respuestas se trasladan a estructuras, que las estructuras comienzan a definir procesos, estrategias de intervención para incidir en los territorios. Y luego los territorios pues generan cambios en nuestro entorno, y es un ciclo que debe convertirse en un ciclo virtuoso, es decir, de cambio. La innovación siempre tiene que botar la innovación anterior, es decir, cuando se introduce algo nuevo, algo innovador en un mercado, lo anterior que estaba prácticamente queda obsoleto y se comienza con lo nuevo, y de esta manera estamos haciendo. Un territorio innovador se caracteriza por tener innovación empresarial e innovación social. La innovación empresarial trae efectos tangibles como crecimiento económico y poblacional porque atrae a pobladores, entonces hay mucha migración. Competitividad territorial, se crean nuevas empresas, nuevos empleos, se comienza a enviar los productos y servicios a un mercado externo, se comienza a exportar y se mejora el capital físico o la infraestructura del territorio. Esto es muy importante para el desarrollo. Y los efectos intangibles, pues obviamente el capital territorial sufre una valorización, una plusvalía. El planeamiento de diagnóstico estratégico se mejora, comienzan a surgir iniciativas locales, el bienestar y equidad social se potencian y por supuesto la calidad del ambiente debe mejorar. Y los sistemas de producción finalmente se pueden organizar en 4 lógicas. Vean aquí, pueden haber una organización vertical de la producción u horizontal de la producción, es decir, cuando es vertical es un poco burocrático, o sea, las empresas están aisladas, todo es más que todo una jerarquía de arriba hacia abajo, ¿verdad? Son sistemas funcionales. Pero cuando las organizaciones y los factores de producción se organizan de manera horizontal, son más participativos. Entonces se crea más empoderamiento de los colaboradores y de todas las áreas. Y por supuesto, cuando hay relaciones de intercambio o redes en la región, o puede haber ausencia de estas. La lógica funcional aquí están todas las empresas y actores trabajando de forma aislada, sin comunicación, sin nada, es decir, cada quien por su cuenta.
Ahora, a medida que puede haber organizaciones, se pueden ir creando grupos. ¿Fíjate? Ya es una lógica funcional un poco más favorable para el desarrollo. Ahora, si comienzan a haber relaciones de intercambio en el territorio, ya esos grupos pueden comenzar a trabajar con otros actores que antes estaban aislados, aunque no hay un agrupamiento integral. Pero ya en la lógica territorial, que es el mejor sistema territorial de producción, si ustedes se fijan, hay una interacción, hay una conectividad entre actores. O sea, no todos tienen que estar conectados, pero por lo menos no hay aislados. Entonces todos están involucrados y de esta manera se puede crear un mejor sistema territorial productivo. Ahora vamos a entrar un poco en el campo de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo en todo esto que hablamos de desarrollo económico podemos ir metiendo la inteligencia artificial. Es un campo multidisciplinario, compuesto por una convergencia de varias ciencias. La inteligencia artificial tiene que ver mucho con la informática, con la neurociencia, porque es lo que se trata de simular el funcionamiento del cerebro humano. La filosofía, porque claramente tiene que haber una lógica de pensamiento. La psicología, porque también se trata de emular comportamientos, tomas de decisiones, todo eso, emociones, por supuesto. Eso es muy complejo. La parte de ingeniería, porque obviamente involucra desarrollo de sistemas, la robótica tiene mucho que ver aquí. Y por supuesto la lingüística, por el desarrollo del lenguaje, porque tiene que comunicarse con seres humanos. Entonces los pilares básicos son el razonamiento, una lógica formal de razonamiento, las redes neuronales, que son un pilar fundamental para el aprendizaje de las máquinas, y los algoritmos genéticos, que son, un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Hay problemas que pueden resolverse de manera algorítmica, o sea, mediante pasos que siempre nos van a conducir a una respuesta, pero hay otro tipo de problemas no estructurados que son no algorítmicos, es decir, ¿cómo resolvemos un problema en el cual la respuesta puede ser gustos, preferencias? Un sistema de inteligencia artificial, ¿de qué manera una persona puede decir que dos paisajes uno le gusta más que el otro? Una imagen. Es muy complejo porque cada quien tiene su propia respuesta. Ahora bien, como no hay un algoritmo, ¿en base a qué una persona puede decir que le gusta más una foto de la playa o una foto de una montaña? En base a su experiencia. Entonces, esos tipos de problemas se resuelven con aprendizaje y con experiencias previas. Entonces, eso es lo que trata de emular en las máquinas. Cuando hablamos de sistemas complejos, se fundamentan en tres teorías. La teoría general de sistemas, que tiene que ver con la entrada, el procesamiento, la salida, las relaciones entre sistemas, retroalimentación, cómo se va a generar todo esto. La teoría de la complejidad, que tiene que ver todo de manera holística, las relaciones. Es decir, un sistema está trabajando de forma tan integral que es muy difícil separarlo y verlo de manera aislada. Y por supuesto la teoría del caos, que tiene que ver con el orden y desorden, es decir, cuando hablamos de procedimientos estocásticos o aleatorios o probabilísticos, es decir, al azar, en otras palabras, más sencillas. Y pueden haber procedimientos determinísticos, que lo que tiene que ver es que siempre la respuesta no está dada al azar, sino que siempre vamos a tener el mismo resultado, siempre. Entonces, en eso se trata, los límites del caos. La inteligencia artificial tiene que ver con dos funciones muy claras, la modelación y la simulación. Entonces, entendamos primeramente qué es un modelo. Un modelo es una representación determinada de un aspecto de la realidad de un sistema, es decir, puedo tener modelos generales o modelos parciales. Esto en economía se da mucho, ¿verdad? Yo solamente quiero modelar un aspecto específico de algo, de una realidad. Y entonces se reproducen algunas de las propiedades del sistema original. Los modelos pueden ser físicos, mentales o matemáticos. Pensemos en un arquitecto o un ingeniero que quiere hacer un modelo de un edificio. O sea, no lo va a hacer una maqueta, ¿cierto? Es un modelo físico porque lo podemos ver. Ahora, los modelos también pueden ser mentales porque yo puedo hacer diagramas, puedo hacer modelos de ideas, conectarlos por línea, entonces ya no es algo físico, es algo que yo tengo una idea en mi mente y que la puedo expresar. O pueden ser matemáticos mediante ecuaciones, también yo puedo decir qué paso puedo seguir para definir un modelo computacional. Ahora, cuando yo produzco un modelo, yo lo pongo a trabajar para ver qué sucede. Eso es lo que se conoce como simulación. Es decir, se construye el modelo y se ejecuta para ver su comportamiento de manera aislada del sistema original, es decir, no intervengo en el sistema, sino que lo hago aparte, en un laboratorio o mediante experimentos. Le pongo entradas a ver qué sucede con estos datos
a ver qué sucede con otro, y de esa manera el sistema original no se ve afectado. Es como hacer prueba y error, aislado el sistema. Para poder simular yo necesito definir primeramente un algoritmo, elegir el lenguaje adecuado según lo que quiero implementar. Para simulación se utilizan varios lenguajes como MATLAB, es un sistema muy poderoso para simular redes neuronales, modelación matemática, hace los gráficos, cálculo, hace todo ese tipo de funciones y luego lo implemento en una solución. El objetivo principal de la inteligencia artificial es entender el funcionamiento de la mente humana y la simula mediante máquinas. No necesariamente tienen que ser robots, puede ser software también, para que corran automáticamente estos procesos y tomen decisiones en tiempo real. Lo que se busca es que comiencen a actuar y a pensar como seres humanos. Obviamente no es que todo ese sistema ya lo pueden hacer, o sea, es un desarrollo que viene de 1950, no es algo nuevo hablar de inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora ya las capacidades son bastante sustanciales y ya van a ver algunos ejemplos. Cuando yo trato de simular el cerebro, porque es el objetivo principal, lo puedo ver desde dos ramas diferentes, desde dos aspectos o dos filosofías opuestas. La parte conexionista y la simbólica. Lo conexionista lo que busca es el comportamiento de la neurona, es decir, el sistema nervioso toma decisiones y también el cerebro está interconectado por una serie de neuronas, tenemos billones de neuronas interconectadas. Entonces, de manera electrónica, porque si nos vamos al funcionamiento realmente, funciona con impulsos nuestro cerebro. Son impulsos electrónicos y electroquímicos. Pero mediante hardware yo puedo perfectamente, con impulsos electrónicos, simular el comportamiento de estas neuronas en circuitos. Y la parte simbólica se encarga únicamente de la lógica, es decir, cómo se toman las decisiones, cómo se representan, se manipulan. Y obvia todo el comportamiento neurofisiológico involucrado. Entonces, ambas trabajan de manera conjunta, pero son distintas los enfoques. Luego yo tengo que probar si ese sistema efectivamente es inteligente. Ahora, decir que una máquina es inteligente es un poco complejo. Ahora, se habla de inteligencia en este tipo de sistemas cuando por lo menos puede emular o representar alguna característica de inteligencia de los humanos. Es decir, se diseñó un test de Turing. Aquí ustedes pueden ver a una persona conversando con un androide. Esta es una película, se llama Ex Machina. Pueden verla, es muy buena. Al final la máquina engaña al hombre, ¿verdad? Y logra escapar del entorno donde estaba. El test de Turing consiste en que un interlocutor humano comienza a platicar mediante una interfaz con alguien que no sabe él qué es, si es una máquina o un ser humano. Entonces, si esta persona es incapaz de determinar si al otro lado de la interfaz le está respondiendo un ser humano o una máquina, entonces se considera que el sistema es inteligente, porque no pudo diferenciar. Y ahora los sistemas de voz muchas veces hablan a veces a call centers, que Google ya tiene desarrollados un sistema de voz en el cual usted cree realmente que está hablando con una persona. Y hay un video en YouTube, que no lo quise poner porque es un poco largo, cuando presentan ese producto y efectivamente las respuestas que le da, y a veces le hace preguntas difíciles que uno cree que una máquina no va a poder responder, y le da cierta asertividad en la respuesta que uno cree realmente que está hablando con un ser humano. La inteligencia artificial entonces tiene diferentes campos, y esto es bien importante, miren. Uno de ellos es el Machine Learning o aprendizaje de las máquinas. Vamos a hablar un poco de todos estos tipos más adelante. El procesamiento natural del lenguaje tiene que ver con la generación de texto, la respuesta a preguntas, ya puede ser en foros, puede ser en call centers, extracción de contexto, clasificación y traducción mediante máquinas, traducción en tiempo real. Ya van a ver un ejemplo aquí de lo que están haciendo los chinos en esta área. Es impresionante. Ustedes pueden estar hablando y la máquina automáticamente les traduce a otro idioma. Es decir, aquí ya no es necesario aprender idiomas, ya las máquinas nos pueden traducir por nosotros. Eso lo hace también con imágenes. Los sistemas expertos también son un área específica de la inteligencia artificial. La parte del discurso, es decir, convertir discurso a texto automáticamente, transcribir lo que está hablando directamente a la máquina, o viceversa, el texto, convertirlo a discurso y que la máquina comience a hablar. Reconocimiento de imágenes y la visión de imágenes también, es decir, puede manejar visión y entender hacia dónde dirigirse, qué camino tomar, como que fuera un ojo humano. También para la planificación estratégica
y la robótica. Entonces estas áreas son las que tienen que ver con inteligencia artificial. Cuando hablamos de sistemas expertos, lo que tratan de estos sistemas es mediante un ingeniero en conocimiento y un experto de un área, y ese experto puede ser un mecánico de un taller. Ahora lo sistema, usted lleva un carro, comienzan a leer ciertos sensores, pero toda esa inteligencia, es decir, el diagnóstico, qué es lo que tiene malo, fue extraído de un humano. Esa es como que dice la diferencia de los sistemas expertos. El conocimiento proviene de un experto humano. Es extraído mediante un módulo de adquisición de conocimiento, y este módulo es en la fase de adquisición. Luego, en la fase de representación y tratamiento, existe una base de datos, que es lo que se conoce como hechos, una base de conocimiento, que serían las reglas del juego, por así decirlo. Entonces, toda la inferencia, todo el pensamiento que se va a hacer sobre un problema que se está investigando, entonces puede funcionar mediante un motor de inferencia y se genera un módulo de explicación. Y luego la fase de utilización de todo ese conocimiento, mediante la interfaz de usuario, el usuario final interactúa con ella. Las aplicaciones de sistemas expertos no solamente puede ser para el diagnóstico de vehículos o de maquinaria, sino que también en medicina. Perfectamente puede utilizarse una interfaz de usuario para hacer diagnósticos, y esto se usa. Pero ¿qué pasa cuando la máquina ya no necesita esta parte? Sino que puede aprender de sí misma, de los datos. Entonces es ahí donde surge la evolución de la capacidad cognitiva humana, el machine o el deep learning. Entonces es la capacidad de las máquinas de aprender sin necesidad de tener antes un programa, es decir, con los mismos datos. Los mismos algoritmos están diseñados para que ellas aprendan. Entonces los niveles de aprendizaje son los siguientes, y está uno dentro del otro. Primero, la inteligencia artificial era tratar de hacer máquinas inteligentes. Esto surge entre los años 50 a finales de los 70. Entre los 80 comienza el machine learning, que es la habilidad específica de aprender sin haber sido programado previamente ese conocimiento. Es decir, la máquina aprende por sí misma de los datos de entrada. Y el deep learning es un nivel más profundo, como pueden ver aquí. Siempre dentro del machine learning, pero es más profundo. Entonces, utiliza redes neuronales muy complejas para poder aprender más sobre los datos. Y esto es lo actual. Hay diferentes generaciones de machine learning. La primera era basada en reglas, es decir, eran introducidos en sistemas expertos. La segunda ya es el machine learning simple. Luego viene el deep learning, y el último nivel es el nivel adaptativo. ¿Se recuerdan el video que vieron del ping pong? Eso es aprendizaje adaptativo, pero no lo hizo la máquina, lo hizo el humano. Se fijó que él no podía derrotar de la manera que lo está haciendo, entonces adaptó su estrategia, la cambió, y la máquina no tuvo ese nivel de adaptación. Pero ya cuando lo tenga, tal vez hubiera sido diferente la historia, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre ese conocimiento. Los tipos de machine learning pueden ser supervisado, es decir, hay un humano supervisando la máquina constantemente. Normalmente se utiliza para aplicaciones de clasificación o de regresión. Clasificar sirve para detectar fraudes, clasificar imágenes, fidelización de clientes, realizar diagnósticos. La regresión es más que todo para hacer pronósticos, para hacer predicciones. La regresión puede ser lineal, logística, si es con variables de sí o no, y optimización de procesos. Cuando el machine learning es no supervisado, quiere decir que la máquina está trabajando solita, sin necesidad de que le estén supervisando. Puede ser capacidad de agrupamiento o reducción dimensional. Al agrupar puede segmentar clientes, hacer funciones de mercadeo dirigido. ¿Se han fijado que ustedes a veces entran a algún sitio web o alguna red social y les sale publicidad de cosas que a ustedes les interesan? No crean que hay una persona atrás viendo eso, o sea, reconoce sus historiales de navegación y todo eso, y estos robots, estas máquinas, se encargan de mandarle el mercadeo dirigido conforme a sus intereses. Hay reducción dimensional, es decir, se utiliza el Big Data, que es grandes volúmenes de datos, masivos, como decía, pero ¿qué tanto es masivo? Como nos decía Neri, ¿verdad? En la conferencia de él. Es muy grande, pero no puede ser relativo. Comprensión significativa, busca estructuras y también características. Y el aprendizaje por refuerzo, se utiliza para acciones de tiempo real, aplicación en juegos, aprendizaje de tarea y por supuesto cómo navegar los robots. Pensemos ahora en una red neuronal. Miremos aquí la diapositiva, esta es una neurona normal, una neurona biológica. ¿Cómo funciona? Tiene ciertas conexiones con el cerebro que se llaman dendritas. La dendrita envía las conexiones al núcleo de la célula y luego viene en el axón, y
comienza todo este proceso de inferencia. Las salidas serían las terminales. Todo esto se trata de simular de la siguiente manera. Esto ya sería una estructura de una neurona artificial. Tienen diferentes capas, puede haber una capa de entrada y hay variables de entrada, variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Hay diferentes pesos que se le asignan a las relaciones y esto pueden haber capas ocultas, intermedias, puede haber una, pueden haber dos, pueden haber n capas. Y luego una de salida, un resultado. Este resultado se compara con lo que se espera obtener y si hay algún error, entonces vuelve y hay una retroalimentación del ciclo. Entonces, si comparamos ambas, esto es lo que sucede. Arriba están los componentes de una neurona biológica. Aquí está el axón, la sinapsis que se da, las dendritas, el cuerpo de la neurona y el cuello del axón y por último la salida. Y vean los componentes biológicos, son estos nombres los que se le da en una neurona artificial. El axón es la entrada, la sinapsis son los pesos, las dendritas serían las conexiones, el cuerpo hace una sumatoria y un umbral. Esta sumatoria también puede ser un producto, no necesariamente tiene que ser suma, sino que también se pueden hacer multiplicaciones. En base a las medias ponderadas que sacan acá, hay una función de activación, que es el umbral que activa la neurona, y luego hay una salida. Y básicamente esa es la comparación entre ambas. Obviamente tiene un cierto proceso matemático que se da. Aquí están los procesos, tiene que haber una salida. Toda esa lógica que está involucrada ya lo hacen sistemas. Y hay diferentes formas de interconectarlos. Entonces, lo más básico de una neurona es, vamos a verlos ahorita en los tipos, puede ser una neurona monocapa o multicapa. Las monocapas pueden ser autorrecurrentes o no recurrentes. Entonces, la recursividad trata de ver, por ejemplo, esto, miren, ya lo vamos a ver. Esta de aquí, vean cómo salen las neuronas. Lo más básico es un perceptrón, vean, aquí tiene una celda de entrada que van hacia una celda de salida. Esta es la neurona más básica. Pero pueden haber capas intermedias. Entonces, se pueden conectar de diferentes maneras. Pero vean, estas azules son neuronas en lo que la salida vuelve a ella misma. Es decir, no sale a otra salida, sino que vuelve a estar y hay un ciclo así. Eso es recursión, es recursividad. Eso es que es una red autorrecurrente. O pueden ser no recurrentes. Y las multicapas pueden ser de 2, de 3 o de cualquier cantidad de capas. Entre más capas tenga es más compleja y pueden haber más conexiones. ¿Y cómo se pueden conectar? Hacia adelante y atrás. Pueden tener conexiones laterales o pueden obviarlas también. Entonces básicamente se pueden tener diferentes tipos de redes, ¿bien? Y cada red tiene un nombre de máquina. Y según las conexiones son para aplicaciones específicas. O sea, aquí las posibilidades, imagínense, hay inmensidad de posibilidades para poder procesar este tipo de información. Vamos a ver un ejemplo acá. Y lo voy a poner con variables cualitativas, que son a veces más fáciles de entender. Yo puedo tener en la capa de entrada, enviarle las siguientes variables a la red neuronal. Gato, perro, mesa. Obviamente la capa oculta comienza a procesar y dice, ok, el gato es un animal, gato es un sustantivo. Todas son sustantivas. Perro, masculino, femenino. Ladra, maulla, es de madera. Entonces comienzan a enviarle las señales, comienzan a catalogarlos y entonces puede perfectamente traducirlos aquí. O puede hacer cualquier tipo de categorización. Existen software para crear redes neuronales. Yo ya les había mencionado MATLAB, pero también está Pythia, que es una aplicación muy amigable para comenzar a trabajar en esto. Entonces uno construye las redes y empieza a hacer pruebas y error. ¿Para qué se pueden aplicar? En biología, para aprendizaje del cerebro, sistemas orgánicos, obtención de modelos de retina, para ayudar a personas sin visión, simulaciones genéticas, prótesis digitales. ¿Se imaginan tener ese tipo de tecnología ya incorporada en el cuerpo humano? O sea, eso sería algo fabuloso. Y para ahí es la tendencia, hacia dónde va. En el medio ambiente, para analizar tendencias y patrones, pronósticos del clima, predicción de desastres, catástrofes o fenómenos naturales, evaluar el impacto ambiental o estudiar formaciones geológicas y petrolíficas. En medicina, para diagnóstico, tratamiento, monitorear cirugías, es decir, entender causas de enfermedades. Se puede hacer una serie de posibilidades en diferentes áreas. Ya en la parte económica, en cuanto a empresa, identificación de talento humano, inteligencia de negocios, analizar grandes volúmenes de datos de mi base de datos que ya tengo disponible,
hacer optimizaciones de ofertas, modelar sistemas de automatización, de control. En finanzas yo podría prevenir precios, tasas de interés, cuál va a ser el mercado de valores, cómo categorizar clientes, riesgo en créditos, cómo identificar fraude, falsificaciones y la interpretación de firmas, si realmente el cliente que está haciendo la transacción es él. Y en la parte de manufactura, pues los robots automatizados que ya durante mucho tiempo han estado funcionando en base a visión artificial, sensores de presión, temperatura, el control de producción y también la inspección de calidad. Las máquinas con inteligencia artificial pueden tener diferentes niveles. Pueden ser máquinas reactivas, es decir, que no almacenan recuerdos. Simplemente toman la decisión entre millones de posibilidades en fracciones de segundo. Ejemplos claros de esto son máquinas de juego, que ya han superado en ese tipo de cosas, de tomar decisiones estratégicas, porque pueden analizar todas las combinaciones, pueden analizar datos de manera más rápida que las personas. Ya han vencido a campeones mundiales. La primera fue Deep Blue de IBM, que venció a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Y recientemente, en el juego más complejo de mesa que se llama Go, que es un juego oriental, donde tiene las pequeñas piececitas, hay una máquina que se llama AlphaGo, que derrotó también al campeón mundial de esto. Entonces ya las máquinas pueden superar al ser humano, al menos en los juegos de mesa. Y están las máquinas con memoria limitada. La diferencia de la anterior es que ya pueden utilizar datos pasados para tomar decisiones futuras. Un ejemplo son los coches autónomos. Está desarrollando Google también y una empresa china llamada Baidu, que es el equivalente a Google allá en esta región. Entonces tratan de añadir eso a los modelos que tienen cargado. A medida que se va avanzando en la memoria, también hay otro nivel que es cuando las máquinas ya tienen cierta teoría de la mente, es decir, ya pueden detectar emociones, ya saben cuando la persona con la que están interactuando, si está enojada, si está contenta, puede buscar otro tipo de forma de dirigirse hacia las personas, y esto va orientado a hacer que las máquinas puedan caminar entre seres humanos, pero para ello necesitan reconocer, entender las sensaciones de las personas que se encuentran alrededor para adaptar el comportamiento a ellas. Pero hay un cuarto nivel que es superior todavía. En estos se está trabajando, pero está un poco lejos, pero no muy lejos de lograr, que son las máquinas con conciencia propia. Ya son capaces de construir una representación de sí mismas y serán el último paso de la inteligencia artificial. Conocen sus estados internos y pueden ser capaces de predecir los sentimientos de los demás. Entonces, ya prácticamente lo que se busca es emular de manera integral a un ser humano. Es muy difícil y es muy complejo, pero hacia allá van los esfuerzos tecnológicos. Vamos a hablar un poco acerca de la era de la singularidad. Se cree que la era de la singularidad es cuando las máquinas van a sobrepasar la capacidad del procesamiento humano. Ahora, ¿cómo se mide esto? Básicamente, hay una unidad que se llama MIPS, o sea, millones de operaciones que puede realizar por segundo un procesador. Actualmente, el cerebro humano, si fuera una computadora, oigan esta cifra, podría desarrollar 38.000 trillones de operaciones por segundo. Ninguna máquina puede superar esa cantidad de operaciones por segundo actualmente. Pero se cree que para el 2050, 2045 y 2050 ya van a poder superar la capacidad de todos los cerebros de la humanidad en ese entonces, de operaciones. O sea, esa es la proyección que llevan, ¿verdad? Es muy difícil de lograr, ¿no? Aquí hay lo que se está, pero vean cómo ha ido evolucionando. Esta presentación la voy a dar, aquí es 2045, esa es la proyección que se da. Actualmente estamos más o menos por acá. Si ustedes ven, estamos cerca de llegar a que las máquinas puedan tener esa capacidad de procesamiento de un cerebro nada más. Entonces se cree que del 2023 más o menos van a lograr alcanzarlo, y de 2023 al 2045 van a poder sobrepasarlos a todos, combinados. Ahora, tampoco es que es una proyección apocalíptica. Hay muchas personas, muchos expertos que están en contra. Miren, por ejemplo, el 25% de los expertos en una investigación realizada por MIT dicen que la era de la singularidad no, es algo utópico, no existe. Pero también hay 67% que creen que sí se va a llegar. Y más o menos aquí están los años en los que, según esa investigación, los expertos consideran que llegará. Lo que pasa es que el cambio tecnológico, vean que crece de manera exponencial.
y crece muy rápido. Pero el cambio organizacional en las instituciones, en las empresas, crece de manera logarítmica, ¿sí? Es decir, algo contrapuesto, y crece de manera lenta. Entonces, para poder alcanzar este tipo de actualizaciones, las empresas tienen que hacer cambios, puntos de inflexión que los lleven a alcanzar este punto, pero luego lo vuelve a dejar la tecnología. Ustedes se fijan, esa es la tendencia actualmente. Entonces, hay que gestionar el cambio de manera oportuna. ¿Qué se espera en el futuro cercano? Que la inteligencia artificial logre penetrar en dispositivos inteligentes. Ya Huawei, los nuevos teléfonos ya traen inteligencia artificial en el procesador. O sea que ya es una combinación no solo de hardware, sino que de software. El nivel de autonomía de las baterías aumente. También que se comience una penetración en los dispositivos del hogar. El Internet de las cosas también va a crear una hiperconectividad. Y por supuesto la ropa y accesorios inteligentes. El lenguaje principal de programación de inteligencia artificial es Python, pero hay otros también que pueden funcionar para este tipo de aplicaciones. Y hay diferentes frameworks de biblioteca. Se lo voy a dejar en la presentación para que los puedan ver. El más usado es TensorFlow, que es basado en Python también, pero existen otros como Torch, Café, Tiano. Estos se utilizan para Machine Learning y también para, está el de Amazon también. Si ustedes tienen servidores en Amazon, también pueden tener sus soluciones de inteligencia artificial para incorporarlas a las aplicaciones. Está Accord.net, que es basado en tecnología.net de Microsoft, porque las anteriores son open source, son libres. Y también está el Microsoft Cognitive Toolkit, que ellos lo liberaron de código abierto, pero también es muy importante conocerlos todas. Y por último, ¿qué es? Ya para ir finalizando, ya vamos a ir entrando en cómo se combinan estas dos áreas. Vamos a hablar de la inteligencia artificial dentro del campo económico. Entonces, voy a centrar esto más que todo en la formación que tienen que tener los gobiernos. Se requiere una formación de tipo STEM, o sea, formación en Science, Technology, Engineering y matemáticas, que era más o menos lo que ya habíamos visto. Se cree que las áreas funcionales de las empresas, si ustedes hacen un comparativo, mercadeo y ventas, producción, recursos humanos, cadena de suministro y las funciones de negocios van a comenzar a ir siendo sustituidas por soluciones de inteligencia artificial, hasta que al final la única parte en la que pueden haber personas humanas va a ser en mercado y ventas, en relaciones con clientes, y la que va a ser más intensiva en personas va a ser la de investigación y desarrollo. Por eso en estas áreas es la que nos tenemos que preparar. En el entorno no global no hay mucha adopción actualmente de tecnología. El 54% de organizaciones, según esta es una investigación de MIT, no tienen intenciones de adoptar inteligencia artificial. Solo 25% está comenzando a hacer este tipo de esfuerzos, y de ese 25, solo 5% la utiliza de manera extensiva en sus procesos. Se cree que en la parte del sector público, si ustedes se fijan, es la que menos adopción de tecnología de inteligencia artificial va a ser en los siguientes 5 años. Más que todo están las áreas de tecnología, media, telecomunicaciones, el consumo y servicios financieros son los que más van a hacer este tipo de inversiones. Los países que mejores políticas tienen, actualmente el líder mundial en inteligencia artificial es Estados Unidos, pero no tiene una política clara pública. La mejor política es la de China. Pero el gobierno chino lanzó en 2017 su plan, a Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, para buscar en el 2020 estar al mismo nivel de sus competidores. En el 2025 liderar algunos aspectos y finalmente busca para el 2030 ser el líder mundial con una industria de 1 billón de yuanes. Eso es lo que espera China. Quien domine la inteligencia artificial en el mundo va a ser el líder mundial. Y lo que está haciendo China en su economía actualmente es impresionante. La cantidad de pobreza que ha sacado de gente de la pobreza es increíble. Si Honduras fuera un pequeño poblado de China, porque ¿cuántos chinos hay? Y aquí solo vemos 8 millones de hondureños, ya no habrían pobres si estuviéramos en China. O sea, es increíble lo que puede hacer. Y es un gobierno de administración centralizada, o sea, no solamente que es abierto al mercado. Esa es la única diferencia. Estados Unidos no tiene una estrategia pública, pero sí es el líder, busca mantener liderazgo. Se creó, lo que pasa es que Estados Unidos delega más ese tipo de inversiones al sector privado. Entonces las empresas de Silicon Valley son los que están sacando la cara por este país, no es el gobierno en sí. Francia también tiene una política pública para buscar ser el líder de Europa.
tiene diferentes sectores estratégicos, y por último Reino Unido. En América Latina vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el gobierno de Argentina ha hecho las siguientes inversiones en inteligencia artificial. Ha buscado predecir la deserción escolar mediante una alianza con Microsoft. Mediante encuestas busca averiguar variables como educación, salud, laboral, y predecir si asigna una probabilidad de abandono a cada integrante de la muestra, y puede decir cuántos niños van a poder abandonar la escuela. Otra aplicación que puede haber, la parte de gobierno y desarrollo, es la predicción del embarazo adolescente mediante variables. Asigna probabilidades según una muestra entre mujeres de 15 y 19 años, identifica el subconjunto de aquellas con más probabilidad de embarazo. Y los radios de error reportados ha sido de 15% falsos positivos, y el anterior era de 20%, es decir, tiene cierto nivel de error, pero obviamente ese margen de error se va a ir reduciendo. También se pueden hacer aplicaciones para facilitar la identificación de oportunidades comerciales. Todo esto lo ha hecho el gobierno de Argentina. En el caso de Uruguay, también ha crecido el interés en estos temas de publicación de inteligencia artificial en la parte de los ministerios. Crearon una aplicación para predecir zonas de alto riesgo de que puedan darse actividades delictivas, de asaltos y todo eso. Entonces, este sistema se llama PredPol, o sea, para predecir a la policía. Entonces, en base a la estadística, puede decir dónde hay mucha probabilidad de que se den asaltos, y busca prevenir que ocurran ilícitos. Entonces, la parte de seguridad también puede tener ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. En Centroamérica yo quisiera dejarle estas preguntas para cuando vayan a sus regiones respectivas. ¿Qué iniciativas privadas o públicas existen en sus territorios? ¿Y qué ideas se les ocurren a ustedes como agentes de cambio para poder cerrar la brecha con respecto a los avances? Es decir, hablar en Latinoamérica, aún en Centroamérica, de inteligencia artificial, viendo lo que están haciendo las grandes potencias, es un poco atrevido, ¿no? Pero en cierto modo, porque aquí tenemos muchas carencias, muchos problemas que tenemos que solucionar antes, pero obviamente tenemos que irnos poniendo al tanto y cerrar nuestras brechas. Entonces, ya finalizando, como conclusiones y recomendaciones que les puedo dar para que vayan formulándose estas preguntas y creando iniciativas de participación y de intervención, tiene que haber una infraestructura y experticia gubernamental para aprovecharlas. Se deben utilizar para asegurar la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas en el desarrollo de implementación de técnicas de inteligencia artificial. Hay que crear y promover espacios formales, redes colaborativas a nivel nacional, regional, que faciliten un diálogo fluido entre gobierno, sector privado, academia, sociedad civil, todos los actores que mencionamos en los modelos de desarrollo que vimos. Identificar, desarrollar buenas prácticas para la transparencia, participación y rendición de cuentas en la implementación de estas soluciones de algoritmos de inteligencia. Y por supuesto, registrar. Si hay algún caso exitoso en su región, regístrenlo. Tienen que hacer publicidad, tienen que subir los casos de éxito al sitio web para que de esa manera se den a conocer. Y básicamente aquí hay un esquema de cómo desarrollar un ecosistema que favorezca el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay que poner el enfoque en técnicos, personal técnico que realicen este tipo de implementaciones de sistemas, organismos reguladores y de control, la parte parlamentaria, defensores, el Poder Judicial, la ciudadanía también tiene que participar activamente, la sociedad civil también debidamente organizada, y por supuesto la parte empresarial, que no puede quedar de fuera. Ellos son los que mueven realmente la economía. Y de esta manera, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Un momento para concluir con la jornada. Sí, muchas gracias por su atención. Don Walter Jeremías López, muchas gracias, un joven talentoso de nuestra bella ciudad Santa Rosa de Copán. Nos sentimos muy orgullosos de tener este tipo de profesional en nuestra bella ciudad, y pues en nombre de la Red CADET y por supuesto de Adelsar y de nuestra ciudad, le damos este pequeño reconocimiento, para lo cual pedimos un fuerte aplauso por la conferencia magistral que usted nos dio.